Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, depende de donde estén. Bienvenidos al primer video de Threat Anatomy. En este canal la idea es poderles contar un poco distintas técnicas que se pueden utilizar para el análisis de malware, tal vez para evadir defensas, elevar privilegios, para analizar distintas vulnerabilidades, tal vez atacar aplicaciones web, obviamente siempre con fines constructivos. En realidad cualquier cosa relacionada a lo que es seguridad ofensiva, que es algo que siempre me ha interesado. Y la idea del canal es justo poder documentar un poco lo que voy aprendiendo y de permitir que otras personas aprendan. El canal tiene un par, que es un blog, que es el blog que está acá, el de threatanatomy.io, donde en esta ocasión vamos a analizar el segundo artículo, que es el de analizar una macro maliciosa. Si por A o B al acceder al blog le sale en inglés, le hacen clic a la bandera arriba y se cambia el idioma. Acá está todo el detalle, pero en realidad hay gente que prefiere aprender viendo, entonces les puedo comentar el paso a paso de lo que se ha hecho como parte del análisis. Entonces, en primer lugar, el archivo que vamos a analizar es este, que es un .docm, que es un archivo habilitado para macros. También podemos ver si es que ponemos encima, dice que es un documento habilitado para macros y hay unos caracteres extraños que ya después vamos a entender de qué son. Por lo pronto, para que sea más fácil de analizarlo, voy a cambiar el nombre a sample.docm. Cuando tú le cambias el nombre a un archivo, en realidad solo estás cambiando la metadata, no te altera el hash ni nada. Y la primera cosa que vamos a hacer es, tenemos ese archivo que sospechamos que puede ser malicioso. Es más, lo voy a abrir. Bueno, me sale que active mi producto porque en realidad esto es una máquina de prueba y eso es importante. Esta máquina es una máquina aislada para el análisis de malware. Estoy utilizando la imagen de Flare VM que la da Mandiant y no estoy usando mi licencia original justo porque no quiero problemas con malware que puedan tal vez sacar esa licencia. Entonces vemos de que nos dice, atención, este documento ha sido creado por una versión más reciente de Microsoft Office y que las macros tienen que ser habilitadas para mostrar el contenido del documento, lo cual es algo totalmente falso, pero es una técnica que los atacantes utilizan para tratar de que los usuarios le hagan clic a este botón y que se ejecuten las macros. Entonces esto es un método nomás de ingeniería social. Ahora, ¿qué es una macro? Para quienes no lo sepan. Una macro es básicamente una manera en la que se pueden automatizar tareas, te permite ejecutar código dentro de aplicaciones de Office como le puede ser Word, Excel, PowerPoint. Por ejemplo, tú puedes tener un documento de Excel donde tú llenas ciertos valores, le das clic a un botón y automáticamente se llenen varias tablas. Son de principal interés para los atacantes justo por eso, porque puedes programar en un archivo y en un tipo de archivos de que son utilizados por una gran cantidad de personas en el mundo. En el ámbito empresarial, la mayoría de empresas utilizan la suite de Office, Word, Excel, PowerPoint. Muchos usuarios en sus casas tienen la suite de Office, entonces para los atacantes es muy probable que sus víctimas lo tengan. Entonces es de interés para ellos. Y es por ello en realidad que Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros y que requieren de que el usuario le haga clic, justo para evitar de que el atacante haga cosas sin que el usuario sepa. Y por eso es que ellos tienen que recurrir a técnicas de ingeniería social como esta. Entonces, en primer lugar, sospechamos de que el archivo es malicioso. Pero, quién sabe, y alguien ya lo analizó antes. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Podemos, en este caso, sacar el hash del archivo. Entonces, podemos ir al escritorio y podemos sacar, en este caso, si trato de sacar el hash, no me va a dejar porque me va a salir que ya está abierto el documento. Así que ponemos documento.docm. Y le decimos get file hash, le podemos decir el algoritmo, en este caso md5 para que sea más corto, y le decimos documento. Y vemos de que nos sale un hash 97806. Podemos buscar ese hash fuera de nuestra máquina en virus total. Y vemos de que efectivamente 46 de 64 antivirus lo detectan como malicioso. En realidad acá me sale un hash diferente, pero eso es porque es la versión de SHA-256. Yo puedo cambiar el algoritmo para que diga SHA-256 y me va a salir el AB51, que es el mismo que sale acá en virus total, AB51. Y vemos de que varios antivirus lo detectan como algo que descarga, como un troyano, como un tipo de malware, múltiples detecciones, algo de Word genérico. En realidad cada antivirus lo categoriza como quiera, pero básicamente que esto es un dropper, pero lo detectan varios como maliciosos. Hay algunos que no, pero bueno.
Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Todo documento de Word es un .zip. Entonces, al menos en las versiones recientes. Yo puedo cambiar el .docm o .docx, lo que sea, le pongo .zip. Y podría tratar de extraerlo, en este caso que lo extraiga de la carpeta documento. Y veamos, extrae el archivo. Acá hay un montón de carpetas. Acá la carpeta Word, por ejemplo, si abro documento, me sale el mensaje que hemos estado viendo. Atención, este documento ha sido creado por una versión más reciente de Microsoft Office y que las macros tienen que ser habilitadas para leer el contenido. Esto es el contenido real de Word. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir, atención, este documento ha sido creado por, le podemos decir, ha sido modificado y hackeado por Red Anatomy. Entonces le podemos poner eso. Podemos coger el documento, cogemos todos los valores, los zipeamos de nuevo en un archivo, documento.zip. Le cambiamos de nombre para que vuelva a tener el nombre que era documento.docm para que Microsoft lo reconozca. Y lo podemos abrir y te dice, ¿no? El documento ha sido modificado y hackeado por Threat Anatomy y el resto del contenido. Entonces ya, lo cerraremos eso. Y eliminamos esto. Ahora, dentro de los archivos de Word hay uno que se llama bbaproject.bin. Y cuando nosotros abrimos ese bbaproject.bin, nosotros podemos abrirlo con Notepad+, vemos de que no es fácil de leer. ¿Y por qué no es fácil de leer? Porque es un archivo de tipo OLE, pero que es un binario. Entonces el archivo ha sido compilado. Entonces hay ciertas cadenas de texto que podemos ver. Create text file, base 64 string, tal vez execute for Windows, pero no podemos ver la gran mayoría de cadenas. Entonces, si queremos analizar el archivo, podemos usar esas herramientas, como lo puede ser la de olebba, que es olebba, que si yo lo ejecuto sin ningún comando, me da distintas opciones. Y una de esas opciones es el modo A, que es el modo análisis, y el modo C, que es para ver el código, que son las dos cosas que ahorita nos interesan. Entonces podemos ejecutar olebba, le podemos decir "-a", para que haga el análisis, y sample. Ahora, ya de frente me menciona de que sí, que hay macros en word.bbaproject.bin, que es lo que habíamos visto, y vemos algunas funciones de interés. La primera, la de autoejecución, que dice auto-open, y te dice que se ejecuta cuando el documento se abre. En realidad, en este caso, no se ejecuta cuando el documento se abre, porque justo Microsoft lo ha bloqueado y requiere que le hagas clic al habilitar contenido. Pero una vez de que tú le haces clic, el documento se vuelve a abrir y ahí sí se ejecuta el contenido de la macro. También tenemos algunas funciones sospechosas, ¿no? Por ejemplo, función para escribir a un archivo, funcionalidad para crear un archivo, esta que te permite ejecutar comandos en el sistema, la de shell, esta es importante, y algunos comandos relacionados a Mac. Entonces, tal vez esta macro ha sido creada para Mac. Los .dilib son librerías como las DLLs, pero en Mac. Y vemos un par de lo que se llaman IOC, que son indicadores de compromiso, que son algunas URLs que en este caso olebba considera como sospechosas. Entonces, no necesariamente significa que son realmente maliciosas, pero podría un atacante estarlas utilizando como servidor de comando y control o como un servidor para almacenar otros archivos maliciosos. Entonces, una vez de que nosotros ya sabemos eso, podemos decir lo mismo comando que antes, y le ponemos un -c, con lo cual vamos a tener el código de dentro de la macro. Entonces, para que sea más fácil de leer, lo podemos copiar, abrimos Visual Studio Code y lo pegamos. Entonces, en este caso vemos de que, bueno, se declaran ciertas cosas. Lo que nos interesa es qué es lo que va a pasar cuando se abre. Y nos dice que cuando se abre, se empieza a iterar con el for each por cada variable, en este caso le han puesto prop, por cada propiedad del documento que ahorita está activo. Entonces, en este caso es el Word. El Word, como cualquier archivo, tiene distintas propiedades, como el nombre del autor, cuándo ha sido creado, algún comentario, etc.
y empieza a iterar por cada una de las propiedades hasta que encuentre la propiedad comentarios. Y cuando encuentre la propiedad comentarios, extrae el valor de comentarios, lo decodifica y en base a ello ejecuta cierta acción. Entonces, en primer lugar, podemos tratar de ver qué hay en la variable comentarios, en la propiedad comentarios. Entonces podemos coger el archivo, el que era documentos.zip, volveremos a poner documentos.docm, ponemos propiedades, nos vamos a detalles y vemos de que no hay nada en comentarios, ni en título ni nada, pero sí me sale quién lo guardó por última vez, cuándo ha sido creado, por qué tipo de programa ha sido creado por lo visto en Mac y algunas otras cosas. Estas son las distintas propiedades que se están viendo. Pero si yo le hago clic a comentarios y le hago un doble clic, vemos de que aunque no se veía nada, resulta que sí hay un comentario. Y este es un comentario largo, que no se entiende, que ya con el código vamos a entender después qué es lo que se hace. Por lo pronto solo lo voy a copiar. Y volvemos al análisis. Entonces vemos de que en principio saca parte de ese valor y lo pasa a una función que se llama base64decode. Ahora, esa función base64decode pareciera ser una nativa, pero vemos de que acá abajo se declara. Y acá hay dos cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, acá vemos de que sí se menciona el motobit.com y el motobit.cs. Vemos que no se están utilizando, en realidad están como comentarios, lo que significa que lo más probable es de que quien ha creado esta macro necesitaba una función para decodificar y ha buscado en internet. Y dicho y hecho, si buscamos la función en internet, la podemos encontrar en la página de Motobit y acá está la misma función que se ha metido dentro del código. Entonces la función, al analizar qué es lo que hace, no hace nada malicioso. Entonces podemos ignorar y podemos descartar esos IOCs que había detectado LBBA como falsos positivos. Entonces, pero sí vemos de que está decodificando de base 64. Entonces nosotros podemos abrir una herramienta como CyberChef o como base64decode o cualquier otra. En realidad esta máquina no tiene conexión a internet, así que no me va a cargar nada porque es una máquina para analizar malware, no debería tener conexión a internet, pero podemos pegar el texto y le decimos de base64. Ahora, quienes hayan ya previamente analizado y hayan abierto algún .exe, lo hayan abierto con bloc de notas, van a darse cuenta, es más, podemos hacer la prueba con cualquier .exe. Podemos ir, en este caso es la máquina local, pero podemos ir a C, Windows, System32, calc.exe. Y podemos, en este caso, abrir una ventana de PowerShell. Y decirle que lo ejecute y vamos a ver lo mismo. MZ y un mensaje que dice que el programa no puede ser ejecutado en modo 2. Entonces es un indicador de que esto es un binario, un ejecutable, que por alguna razón está embedido como base 64 en un comentario. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca eso y dependiendo de si es Mac, llama una función, si es Windows, llama otra. Este ifMac es una constante que se tiene en Visual Basic. Acá podemos ver de que existe para Visual Basic, se puede ver si es Mac, si es Windows 64 y en base a eso se retorna true or false. Entonces esto es algo nativo, no lo han tenido que declarar ni ellos. Y vemos de que si es Mac, ¿qué es lo que se hace? Se le pasa ese valor que se ha obtenido y se llama a system, que es una manera de ejecutar códigos en Mac, y está haciendo un echo, el código, entre comillas, y todo eso se lo está pasando al intérprete de Python. Entonces Python va a ejecutar lo que sea que esté recibiendo ahí. Pero si es Windows, que es nuestro caso, va a hacer un par de cosas interesantes. En primer lugar, va a crear un objeto del tipo de file system para interactuar con el sistema. Va a crear una variable llamada temp folder, folder temporal, y lo que va a hacer es fco.getSpecialFolder va a llamar este método pasándole el argumento 2. Ahora, ¿qué es lo que hace ese método? Nosotros podemos ver y dice, si es que el value es 2, el temp folder se utiliza para guardar temporary files y que el path está en la variable entorno tmp. Entonces nosotros podemos buscar
la variable entorno de nuestro sistema. Y vemos que users appdata local temp. Entonces, si le hago doble clic, me va a salir user profile, que es el usuario, en este caso user appdata local temp. Y de ahí vemos de que va a llamar a temp name. Que temp name va a ser el folder / y va a llamar a este fso get temp name, que es otra función nativa que lo que hace es genera un valor aleatorio, un nombre aleatorio, que se utiliza para cualquier tema en el que se necesite un archivo aleatorio. Entonces, acá yo he puesto un comentario de más o menos qué es lo que está haciendo. Entonces, este temp name, a fin de cuentas, va a ser, por ejemplo, va a ser C. Como hemos visto, voy a poner un comentario C, users. En este caso, el usuario se llama user, pero que iría el nombre del usuario, appdata local temp y un string aleatorio. Una vez que haga eso, va a crear un archivo con ese nombre y va a guardar todo el contenido de lo que ha decodificado el base64 de code y después va a llamar a createObject para ejecutar ese archivo, ¿no? Te va a decir wscript.shell.run y le va a llamar el temp name. Entonces, ¿qué significa esto y qué es lo que nosotros nos esperamos que esté haciendo el programa? Nos esperamos que cuando el programa se inicie, va a leer el comentario. Una vez que lee el comentario, va a decodificar ese comentario, que sabemos que es un binario.exe, lo va a guardar en una carpeta temporal con un nombre aleatorio y lo va a ejecutar. Entonces nosotros ahora ya podemos pasar a lo que es el análisis dinámico para entender un poco más cómo es que está funcionando esto. Entonces, para ello, abrimos el Word de nuevo y podemos poner Alt F11. Cuando tú pones Alt F11, en realidad lo que te permite ver es las distintas macros que están declaradas. Hay ocasiones en las que no lo puedes ver porque tiene contraseña, pero hay maneras de quitar la contraseña. Igual con OLBBA vas a poder ver el código. Pero acá podemos ver qué es lo que está haciendo el programa. Y nosotros, para entender mejor, vamos a hacer un par de cambios. Entonces, una vez que ya tenemos el temp name, le vamos a decir que nos haga un debug.print el temp name, que nos diga cuál es el nombre del archivo que se está creando. Y el createObject hay que comentarlo. De ese modo le estamos restringiendo la ejecución. Entonces guardamos esto y vamos a abrir un par de herramientas igual. Una que se llama Process Monitor, muy útil. En esta ocasión tiene idea de cuando estaba haciendo unas pruebas, pero dejamos el create file. Igual vemos que constantemente Windows está creando en archivos, pero bueno, ya después vamos a ver puntualmente cuál es el que nos interesa. Y básicamente eso. Entonces ejecutamos el código. Entonces le damos que lo ejecute. Le damos la función, me sale que las macros están deshabilitadas. Entonces le voy a poner habilitar contenido. Cuando le pongo habilitar contenido, vemos de que ya se ejecutó y me sale C users appdata local temp rat bla bla bla. Si yo veo en process monitor, es más, va a buscar de frente que el path contenga rat f. Vemos de que Word ha creado un archivo C users appdata local temp rat f55c1. Entonces nosotros podemos buscar esa ruta que sabemos que es, y acá la tenemos anotada, C users appdata local temp, y acá debería estar el rat. Y acá vemos que está el rat f55c1, que si nos ponemos encima dice Apache Bench Command Utility, Apache Software Foundation. Entonces por lo pronto está o suplantando ser Apache o realmente es Apache. Lo voy a copiar al escritorio para que sea más fácil el análisis. Pero ya tenemos un nuevo archivo. Este archivo no hemos permitido que se ejecute. En realidad, si nosotros buscamos, por ejemplo, le decimos que en vez de create file y en vez de ese path, si le decimos que el process name sea
ese archivo, no va a encontrar absolutamente nada, porque en realidad nosotros no hemos permitido que se ejecute la macro, con lo que hemos bloqueado este comentario. O bueno, la macro sí se ejecutaba, no hemos permitido que se ejecute el programa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos analizar un poco más ese programa. Igual la primera cosa que habría que hacer es saquemos el hash, get file hash, de nuevo md5, y le decimos, se llama rat bla bla bla, y nos bota que es el 22C658DE, etc. Ahora ese 22D6, si lo analizamos en virus total, vemos de que la gran mayoría de antivirus lo detecta. Algunos dicen que es un troyano de Cobalt Strike, otros mencionan de que es un payload malicioso, de que la mayoría menciona que es un troyano, otros mencionan Metaterpreter, que es interesante, después vamos a ver por qué, Metasploit, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es podemos entender qué es lo que está haciendo este programa. Podemos sacar distintos indicadores que tal vez pueda tener, y una de las herramientas para ello es utilizar PE Studio. Entonces, PE Studio nos va a permitir analizar cualquier ejecutable de Windows, cualquier PE, básicamente. Podemos abrir el archivo, en este caso es el rat5 no sé cuántos, y ya podemos ver algunas cosas interesantes. Podemos ver de que en principio ha sido creado con Visual Studio 6, podemos ver que está enfocado a una arquitectura de 32 bits, de que la descripción es Apache Bench, de que en principio ha sido compilado, sale que en el 2009, aunque este valor puede ser modificado, y incluso vemos algunas variables de debug. En este caso vemos un string que dice c local asf release build support release adb.pdb. ¿Y por qué menciono esto? Porque es importante ver justo cuáles cadenas de texto quedan en un archivo que suponemos que es malicioso o que confirmamos que es malicioso, porque nos van a permitir crear reglas. Este archivo rat f55c1 sabemos que es un archivo que puede cambiar, es más, es un nombre aleatorio. Podría cambiar el hash del binario porque basta con que le cambies un dígito dentro del código y el hash va a ser totalmente diferente. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, el cómo se ha compilado, algunos strings que están quedando, que sí nos van a permitir identificarlo, así cambia el hash del archivo. Entonces, uno de ellos puede ser este. Y si copiamos el valor y lo buscamos en Google, vemos de que ya hay gente que ha analizado y que te sale que hay una campaña de malware donde se menciona ese PBD. Vemos otro que está acá, está en Iran. Vemos este ciberseguridad.blog que nos dice shellcodes en binarios de Metasploit y Cobalt Strike. Y uno de los puntos interesantes es que vemos que se menciona esa cadena y que con eso han creado una regla de Yara, que es lo que menciona que se puede utilizar para poder crear distintas reglas. En este caso están diciendo que si el user agent es Apache Bench y que si tiene ese string lo está detectando como es un binario generado por Metasploit. Entonces, que es una herramienta para post-explotación, básicamente. Entonces, por lo visto sí es. Entonces eso nos da mayores indicadores. Igual nosotros acá podemos ver qué otros indicadores está detectando, qué son las cosas que se hace. Vemos que está utilizando la librería de Socket. Entonces, por lo visto tiene que ver con conexiones a internet. Acá podemos ver de nuevo qué librerías están utilizando, qué cosas importa, algunos strings que puedan ser de interés, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces una vez que tenemos esto, nosotros decimos, ya, queremos analizar qué es lo que está haciendo. Podemos desensamblar el archivo, podemos tratar de entender qué es lo que se hace. En esta ocasión no voy a hacer eso, sencillamente vamos a hacer un análisis dinámico para entender qué es lo que puede estar haciendo el archivo. Igual esto siempre tiene que ser en una máquina controlada. Esta máquina no tiene conexión a internet, no tiene conexión con mi máquina local. En realidad con la única máquina con la que tiene conexión es con esta otra que dice Remnox. Vemos de que si es que yo trato de golpear a, no sé, a google.com, no funciona. Sin embargo, si es que yo trato de golpear a 10.0.0.3, que es esa otra máquina, sí responde sin problema. Entonces lo que podemos hacer ahora es abrir un par de herramientas que nos van a permitir analizar el tráfico. Vamos a sysinternals, ya tenemos abierto Procmon, abriremos también Process Explorer para ver si hay algo ahí.
TCP, porque hemos visto de que hacen referencias a librerías de red, entonces puede que tenga algo que ver con la red. Y ahora lo que podemos hacer son dos cosas. Podemos o ejecutar el archivo, porque tenemos el .exe, o podemos, si no, sencillamente quitar este comentario, guardarlo y permitir que se ejecute en su flujo normal, que debería pasar. Entonces lo ejecutamos, que se ejecute el auto-open, vemos de que se ha generado otro archivo, y una vez que se ha ejecutado este otro archivo, ahora sí analicemos todo lo que está relacionado a ese archivo en Procman. Entonces acá el process name ha cambiado porque estamos ejecutando el nuevo. Y vemos de que sí hay un montón de cosas que hace este archivo. Entonces trata de abrir llaves de registro, lee distintos documentos. Ahora, una cosa importante es que no todo esto tiene indicadores maliciosos. En realidad, una de las cosas que hace Microsoft cuando abre cualquier programa es importar librerías y lee un montón de cosas. Entonces no todo lo de acá tiene que ver con algo necesariamente malicioso. Entonces después podemos analizar tal vez ítem por ítem para ver si es que, no sé, a nivel de archivos crea algo en particular. Vemos que hay varias cosas de Winsock, así que de nuevo temas de red. Vemos por si por A o B está modificando algún archivo, ¿no? Podemos ver a nivel de procesos. Por lo visto todo lo que hace es lee librerías, pero no inicia un nuevo proceso. Pero bueno, podemos de ese modo estar analizando. Otra de las cosas que podemos hacer es ver en Process Explorer y vemos que efectivamente WinWord ha abierto ese archivo, que sigue diciendo Apache Bench Command Utility. Si yo abro el archivo, podemos ver de que a nivel, bueno, strings, podría ver las distintas strings que tiene. Vemos que varias tienen que ver justo con Apache y tienen que ver con temas de conexión. Y vemos que en TCP/IP sale que hay una conexión que dice en modo escucha. Y eso lo podemos comprobar viendo TCP/View. Si yo veo TCP/View, acá veo este RAT, que sale que se ha abierto una conexión escuchando en todas las interfaces en el puerto 80 y que está en modo escucha. Entonces, eso sí me llama la atención, porque uno dice, o sea, ¿qué es lo que está haciendo este programa? Y hemos visto referencias a librerías de red. Hemos visto que ya alguien ha catalogado esto como un módulo de Metasploit. Entonces, y ahora vemos de que el programa no es que se está conectando con nadie, no es que parece que está ejecutando otras cosas, sino sencillamente está escuchando. Entonces, ¿qué es lo que puede estar haciendo? Entonces, pensando en Metasploit, pensando en que un programa ha abierto una conexión y está en modo escucha, estará sencillamente esperando que alguien se conecte y ejecute algo. Entonces puede que el programa, cuando tú te conectes, requiera algo en particular, algún tipo de cifrado propio, no sé, pero no perdemos nada probando conectarnos. Entonces, desde Redmux podemos decir que hagamos un NC, le decimos que utilice los argumentos NV y le podemos decir que se conecte al 10.0.0.24, que es la IP que tiene esta máquina. Eso lo podemos ver rápidamente. Podemos ipconfig y es la 10.0.0.24. Está tomando como gateway a justo la otra máquina y al puerto 80. Y cuando hacemos eso, vemos de que se establece una conexión y por lo visto era un shell de tipo bind, porque me sale Microsoft Corporation y me sale la ruta donde estoy ejecutando. Entonces, eso es bien interesante porque en realidad acá sí vemos de que la conexión ya cambió a ser established. Para los que hayan ya llevado temas de shells, hay dos tipos de shell. Tú tienes un bind shell, que es donde el atacante se conecta a la máquina, o tú tienes un shell reverso, que es donde la máquina se conecta hacia ti. En este caso, lo que está haciendo el programa sencillamente y lo que está haciendo esta macro es el archivo malicioso, descarga este binario, bueno, no lo descarga, lo extrae de sus comentarios, y una vez de que lo extrae, lo ejecuta, y lo que está haciendo ese binario sencillamente es esperar conexiones. Entonces, en este caso, como ya tenemos conexiones, se le pueden mandar distintos comandos. Yo le puedo decir, por ejemplo, dir, me va a decir en qué ruta estoy. Le podría decir que vaya, no sé, cd ac
y me lea lo que está ahí. No sé, cd users, dir cd user, cd desktop, y ahí deberían estar los archivos con los que hemos estado viendo. Nosotros podemos comprobar ahora en Process Explorer de que una vez de que se ha abierto el shell, se ha abierto una conexión de SMD. Y es cierto, pues este archivo, el .exe, una vez que nos hemos conectado, ha abierto un shell que es el que estamos viendo en esta otra máquina. Es más, si nosotros abrimos Wireshark, una herramienta que nos permite analizar el tráfico de la red, podríamos ver cómo se está enviando eso, ¿no? Puede que se esté enviando de manera cifrada, aunque sabemos de que no, porque en el otro lado estamos escribiéndolo en plano, pero podemos tratar de entender qué es lo que está haciendo. Entonces acá tal vez podamos ponerle un comentario como who am I. Ahí me va a dar el nombre. Y nosotros podemos ver efectivamente en Wireshark que hubo una comunicación entre la máquina .0.24, que es esta máquina, la máquina víctima, y la máquina atacante. Entonces podemos seguir la conexión y vemos de que se le manda el comando who am I y que responde con el usuario. Y de nuevo básicamente el shell donde está ejecutándose. Entonces podemos comprobar de que efectivamente lo que estaba haciendo este malware es abrir un puerto para que cualquier usuario pueda conectarse o bueno, un atacante en particular que sepa sobre esto pueda conectarse y ejecutar código. Entonces si nosotros cerramos todas las herramientas, nos bajamos el proceso, que todavía sigue activo, nos bajamos todo ese proceso y sus dependencias, vamos que la conexión se va a cerrar. Si nos tratamos de conectar ahora va a fallar porque ya no hay ningún puerto abierto. Cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto. Sigamos el flujo que seguiría un usuario normal. Entonces, un usuario normal lo que va a hacer es... Estoy cambiando de nombre para ver si me vuelve a pedir que habilite macros. Entonces, si me pide, entonces le pongo habilitar contenido, que es lo que va a hacer un usuario. Va a decir, no pasó nada, está mal el archivo y puede que lo cierre. Pero en realidad ya se va a ver, y si yo establezco una conexión, ya va a estar establecido, ¿no? Entonces yo acá le podría decir que haga, no sé, un echo. Fuiste hackeado. Y que lo guarde en un archivo que se llama, no sé, ransom, aunque no le estoy pidiendo plata, .txt. Vemos de que efectivamente se ha creado el archivo ransom.txt. En realidad es un shell, así que podría ejecutar cualquier cosa. Si quiere dice, no sé, calc.exe y debería abrirse la calculadora. Entonces, resumiendo un poco qué es lo que ha hecho todo este programa, es a un usuario le llega una macro, le llega un documento, abre el documento, habilita macros siguiendo y cayendo en una técnica de ingeniería social. La macro lo que hace es extrae un binario que tiene embebido, ejecuta ese binario y ese binario abre un puerto y espera conexiones, y una vez que recibe conexiones mantiene una shell que puede utilizar un atacante para los fines que quiera. Este es un malware real que encontré. En realidad es uno de los primeros. Sencillamente me puse a buscar malwares, me puse a buscar en fuentes de malware un .docm para saber que tenía macros, y uno de los primeros que abrí, y resulta que cuando hice el análisis era un shell. No era algo que me imaginase, pensé que iba a ser otro tipo, que iba a ser un dropper que se iba a quedar, tal vez que iba a requerir una segunda etapa de un servidor que ya no existe, pero por lo visto no. Así que interesante saber de que en este caso el malware que está viajando y conectándose en texto plano, vemos de que aún así no todos los antivirus lo detectan, no está siguiendo es más, ninguna medida de evasión de defensas fuera de ocultar el binario dentro del comentario en vez de dentro de la misma macro. Pero fuera de eso, vemos de que por lo visto sí se está utilizando en internet, y como ese pueden haber otros. Entonces, así como ya en un siguiente artículo lo que analizo es otra macro maliciosa, pero esa otra macro maliciosa ya lo que hace es establece una comunicación. En este caso la máquina está en inglés, por eso le cambio el idioma, pero es una macro maliciosa que tiene un agente de comando y control. Entonces,
Ese es diferente, no es que abre un shell, sino se comunica con un servidor, empieza a recibir comentarios y se hace un análisis distinto. Entonces, si les interesó este video, pueden ir chequeando el artículo que lo acompaña, pueden ir viendo el siguiente artículo. Igual voy a tratar de hacer un video sobre ese porque es más interesante, es más completo. Se tiene ahí un archivo .NET que analizar, se tiene un servidor de comando y control que suplantar. Pero bueno, yo creo que para un primer video es más que suficiente esto. Igual ahí si tienen cualquier duda o comentario me pueden escribir al correo contact@threatanatomy.io. Pueden entrar al blog, ahí también sale otras maneras en las que se pueden contactar conmigo. Y si es que cometí algún error o quieren dar algún feedback, pueden hacerlo en los comentarios o como digo por correo. Y ya nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.